Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios sobre funciones de esta serie de ejercicios resueltos de cálculo diferencial. Vamos a resolver en este video los ejercicios 23 y 24 que se tratan de tablas que tienen cierta información y que nosotros tenemos que graficar. Esta en específico es una tabla que muestra el número n en millones de usuarios de telefonía celular en Estados Unidos y tenemos que utilizar esa información para esbozar una gráfica de n en función de t. También tenemos que utilizar esa gráfica para estimar el número de usuarios de telefonía celular a mediados de año en 2001 y en 2005. Entonces, dicho esto, pues lo primero que vamos a hacer es precisamente graficar estos datos. Vamos a hacer una gráfica acá, un eje Y acá y un eje X acá. Y vamos a empezar a nombrar los ejes. Este eje se llama T y este eje se llama N. N es el número de usuarios, está en millones. Vamos a colocarlo también aquí en la gráfica, millones. Y T es un año en específico. Por ejemplo, podemos empezar con el año 1996. Colocarlo así. Y a partir de ahí pues vamos colocando el año 98, el año 2000, el año 2002, 2004 y finalmente el año 2006. Y tendríamos ya el eje X, que serían los años. Y luego este eje Y de usuarios vamos a llevarlo hasta 300, ese va a ser el máximo. En los datos que tenemos el dato máximo es 233, así que nos va a quedar muy bien este 300. Y aquí pues sencillamente vamos a colocar pues algunos datos para guiarnos, por ejemplo aquí en la mitad o aproximadamente en la mitad vamos a colocar 150 usuarios. Podemos también partirlo por otra mitad y colocar aquí pues 75. Aquí en este caso sería 225. Podemos seguirlo partiendo, acá serían 37. Acá serían 113. Aquí vamos a colocar 187. Y aquí 262. Y esas más o menos pues las indicaciones que vamos a tener. No es una gráfica que esté milimétricamente hecha. De hecho, si ustedes la hicieran en un pues por sus propios medios con una regla y bien medido, les quedaría mucho mejor a cómo me va a quedar a mí. Eso es solo para mostrarles más o menos cómo sería el ejercicio. ¿Y cómo sería? Pues muy fácil. Tenemos ciertos datos para cierto año. Lo que vamos a hacer es marcar esa información con un punto. Entonces, por ejemplo, en 1996 había 44 millones de usuarios. Entonces, en el 96 vamos a buscar más o menos 44, muy cerca aquí del 37, vamos a colocarlo por acá y ahí ponemos un punto. Luego en el año 98 había 69, entonces más o menos aquí encima del 98 vamos a ir hacia cerca del 75, eso va a representar 69 millones. Luego en el año 2000 había 109, entonces por el año 2000 vamos a ir casi cerca de este 113 y ahí colocamos un punto. Luego en el 2002 había 141, casi llegando aquí al 150, vamos a colocar un punto bien arriba. Y luego en el 2004, 182, pues vamos a llegar a casi esta división en el 187. Y en el 2006 finalmente 233. Entonces bien, va a quedar aproximadamente por acá. Del 2006 vamos a llegar a esa parte, más o menos por acá. Y esto nos da entonces la gráfica de los usuarios de celular. Ahora esto es casi una recta, pero igual vamos a dibujar una recta pequeña entre cada uno. Primero pasemos de aquí a acá, de aquí a acá y así vamos graficando nuestra función. No es el comportamiento real como una recta, pero lo podemos modelar como una recta en este caso, porque son los datos que tenemos. Solo tenemos datos entre 2 años y por ende pues podemos unirlos con una recta. Luego pues tendríamos que estimar el número de usuarios en ciertos años. Nos están pidiendo que estimemos la cantidad de usuarios en el año 2001. El 2001 está acá. Vamos a dibujarlo y escribir que es el 2001. Y por acá también nos piden el 2005. Entonces lo que nos están pidiendo es cuántos usuarios había más o menos por acá, que es la mitad entre el 2000 y el 2002. Y también cuántos usuarios había más o menos acá, que es la mitad entre el 2004 y el 2006.
De nuevo, no son exactos, pero más o menos ahí estaría el punto que estamos buscando. Lo que nos dicen es que lo encontremos con la gráfica. Tenemos que utilizar esta gráfica para estimar el número de usuarios. Entonces, con la gráfica, yo lo que podría hacer sería trazar una recta a partir de este punto. Aquí una recta que llegue hasta el eje Y y que más o menos me diga la cantidad de usuarios que había acá. Igualmente acá, yo puedo trazar una recta. Y entonces nos podremos dar cuenta de que aproximadamente acá había, pues si aquí está 113 y aquí está 150, aproximadamente aquí habría unos 125 usuarios. 125 usuarios aproximadamente. Miremos en esta, pues está llegando casi a los 225 usuarios, pero no alcanza a llegar. Vamos a decir que llega a los 220 o 215 usuarios. Vamos a decir que 215. Y esos serían para mí los datos que responden a la pregunta de la estimación de los usuarios del 2001 y 2005. Aún así se puede hacer de manera numérica y lo vamos a aprovechar para hacer acá porque es bien interesante pues encontrarlo. Aquí digamos, para encontrar este punto de manera numérica, como esto es una recta y es la mitad, estamos buscando el punto medio de esta recta desde este punto a este punto, pues sencillamente tenemos que hacer el promedio de estos dos puntos. Entonces sumamos la cantidad de usuarios que había en el año 2000 más la cantidad de usuarios que había en el 2002 y dividimos entre 2, eso nos tendría que dar ese punto en la mitad. De nuevo es el promedio. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos como que el número de usuarios en el año 2001 no es otra cosa más que el número de usuarios en el año 2000 más el número de usuarios en el año 2002. Y todo esto lo vamos a dividir, voy a colocar aquí el símbolo de división, entre 2. Entonces, ¿a qué es igual esto? En el año 2000 había 109 usuarios, y en el año 2002 había 141. De nuevo, esto lo estamos dividiendo entre 2. Y pues empezamos a solucionar. Esto es igual a 250. 250 sobre 2. Y pues 250 sobre 2 es 125. Que es más o menos la aproximación que nosotros teníamos acá. Entonces, el número equivale a lo que la gráfica está mostrando. Ahora, realmente la gráfica no está mostrando eso. Eso fue un número que yo pensé que era el correcto para estar en esta posición. Pero de nuevo, con una regla y bien hecho esto, bien medido los ejes y bien hechos los puntos, se podría llegar a la misma conclusión de manera gráfica. Que aquí está tocando, en el 2001 la función está valiendo 125. Eso es lo que debería valer si lo miramos por la parte numérica. Y vamos a ver cuánto debería valer en el año 2005. Entonces, en el año 2005 lo que hacemos es de nuevo el promedio, porque el año 2005 es la mitad entre el 2004 y 2006. Si hacemos el promedio, entonces aquí vamos a colocar que la cantidad de usuarios en el año 2005 no es otra más que la cantidad de usuarios en el 2004 más la cantidad de usuarios en el 2006, que son los dos puntos que conocemos, y como está en la mitad, pues buscamos el promedio, hacemos la división entre 2. Luego, la cantidad de usuarios en el 2004 eran 182. Entonces colocamos 182 más 233, y esto lo dividimos entre 2. Y pues operamos, entonces 181 más 233, eso va a ser 415. Y esto lo dividimos entre 2. Y esto pues va a ser igual a 200, la mitad de 15 es 7.5, 207.5. Y pues en nuestra gráfica habíamos dicho que era aproximadamente 215. No está muy lejos, pero tampoco es que hayamos acertado. De nuevo, es porque hicimos la gráfica a ojo, básicamente, por decirlo así. Entonces, el resultado al que se debería acercar una gráfica bien hecha es a 207.5 millones de usuarios que había en promedio en el año 2005. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Vamos a hacer otro muy parecido que pues podemos usar para el mismo propósito. Nos está diciendo que las siguientes lecturas de temperatura, que están en grados Fahrenheit, se registraron en cada 2 horas desde la medianoche a las 2 de la tarde en Phoenix, el 10 de septiembre de 2008. Y el tiempo se midió en horas a partir de la medianoche. Entonces lo que tenemos que hacer es usar esa información, esas tablas,
para esbozar una gráfica de t como función de t mayúscula, que es la temperatura, como función de t minúscula, que es el tiempo. Entonces, de nuevo, hagamos una gráfica grande acá, en la que podamos graficar en el eje X el tiempo, que como nos están diciendo está en horas, podemos colocarlo en horas, y aquí vamos a colocar T mayúscula que está dada en grados Fahrenheit. Y nos dicen que pues va de 0 hasta 14, entonces vamos a hacerla de 0 hasta 14, eso sería 0, por aquí coloquemos 2, por aquí 4, por aquí 6, por aquí 8, 10, 12 y 14. Muy bien, y ya teniendo la parte del eje X, vamos a hacer la parte del eje Y. Yo creo que podemos llegar hasta el número 100 sin ningún problema. Y para llegar a ese número 100, vamos a ver si podemos partir esto en pedazos, en decenas. 10, vamos a ver si llegamos al 100. 20, 30, 40. Si aquí 50 está más o menos en la mitad, yo creo que vamos a llegar bien al 100. 70, 80, 90 y 100. Aproximadamente están bien separados aquí los intervalos. Y pues vamos a empezar con lo mismo, tenemos que graficar la información, entonces vamos a hacer algunos puntos que nos indiquen pues precisamente en qué parte estamos de cada gráfica. Entonces vamos a ver, en la hora 0 había 82 grados Fahrenheit de temperatura, entonces aproximadamente por acá. Luego a las 2 horas había 75, entonces 75 vamos a graficarlo por acá. Ahora a las 4 horas había 74, se siente un poco más abajo. Luego a las 6 horas había 75, otra vez más o menos a esta altura. Luego a las 8 horas había 84, entonces va a ser aproximadamente por acá. A las 10 horas había 90, entonces va a llegar directamente hasta acá, que es más o menos a la altura de 90. A las 12 horas había 93, un poco más arriba de ese 90 que ya habíamos dibujado, y a las 14 horas había 94, que es un poquito más arriba de ese último dato. Y ya tendríamos entonces los puntos para poder hacer nuestra gráfica. Esto se muestra como una curva, pero de nuevo, porque los datos están espaciados por cierta cantidad que son horas, y así nos lo dieron, pues los podemos graficar como rectas. En realidad se está viendo el comportamiento aquí de una curva, pero las rectas nos van a ayudar también a hacer la gráfica. De nuevo son los datos que tenemos, sencillamente unimos cada dato con cada dato. Si tuviéramos más datos, más se parecería a una curva a esto. Y luego tendríamos entonces esta gráfica de esta tabla que nos están dando. Y nos dicen que tenemos que utilizarla para estimar la temperatura a las 9 a la hora 9, a las 9 de la mañana. Entonces las 9 son acá. Aquí vamos a dibujar las 9. Y pues sabemos que este dato es el que está aquí en la mitad. Aquí, más o menos. Entonces, si lo quisiéramos saber por medio de la tabla, lo que haríamos sería dibujar aquí una recta que va, esto no es una recta que va desde este punto hasta el eje Y, aquí, para saber cuánto está más o menos valiendo en este momento. Y pues aquí nos dice que es aproximadamente 87, 88 grados. Vamos a colocar 88 grados, que ese es como el dato que yo puedo sacar de manera gráfica. De nuevo, ustedes pueden sacar un dato más exacto. ¿Cómo podemos saber también qué es 88? Pues sencillamente vamos a hacer lo mismo, vamos a sacar el promedio porque ese dato está entre la mitad de lo que eran las 8 y las 10. Entonces vamos a colocar aquí que la temperatura a las 9 es igual a la temperatura a las 8 más, aquí cerremos lo primero, temperatura a las 8 más la temperatura a las 10 y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, de nuevo estamos haciendo el promedio nos va a encontrar ese punto en la mitad. Vamos a decir que la temperatura a las 8 era 84 más la temperatura a las 10 que era de 90 y esto lo vamos a dividir entre 2. Vamos a proceder a sumar 84 más 90, eso nos da 174 y esto dividido entre 2 y esto es igual a 170, la mitad es 85
87 nos daría esta división. 87 grados Fahrenheit de manera estimada. En realidad no sabemos. Voy a dibujar aquí algo que espero borrar después. Puede que la temperatura se haya comportado así, haya bajado y luego haya llegado a ese punto, o que la temperatura se haya comportado como un pico acá y luego bajara. No lo sabemos. Lo que sabemos por la gráfica y por los datos que nos dan es que está entre estos dos datos, por eso sacamos el promedio y nos debería dar 87 grados Fahrenheit. A mí se me ocurrió colocar 88, también había nombrado 87 porque es un dato que se parece, que está en esta parte. Habría que hacer una escala completa y bien hecha para saber en qué valor estaría. Pero de nuevo, pues de manera matemática lo podemos encontrar acá y más o menos, perdón, ese valor nos lo da entonces nuestra gráfica. De manera que, pues así es como se resuelven estos dos ejercicios, que son sobre pasar algunos datos que nos dan a una gráfica. Cómo esbozar algunas gráficas con algunos datos dados. Entonces espero que se haya entendido, que les haya servido y nos vemos en el siguiente video con más ejercicios sobre funciones. Hasta luego.